capítulo 6, libro de Gálatas. No sin antes iniciar con una oración a Dios para que sea Dios el que nos guíe en esta lectura que vamos a leer y a escuchar esta noche, inclinando nuestros rostros en señal de reverencia. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos da de reunirnos el día de hoy, Señor. Gracias le damos, Padre, porque gracias a usted estamos de pie el día de hoy. Padre Santo, le pedimos que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, Padre. Gracias le damos, Señor. Le pedimos que nos dé la sabiduría que proviene de usted para poder entender y comprender cada capítulo, cada versículo que vayamos a leer en este momento, Padre. A usted sea la honra y la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a dar inicio con la lectura. Yo comienzo con la lectura y ustedes me van siguiendo para ir todos a en el mismo párrafo. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, aquí dice la palabra que los hermanos que están más, o sea, en un estado espiritual más grande, pueden ellos restaurar a los hermanos que apenas van empezando a caminar en el Evangelio. Dice que sean restaurados con espíritu de mansedumbre. O sea, mansedumbre es una persona pacificada, una persona que sabe contener su ira, su enojo y puede corregir a alguien con amor. Para que dice en el versículo, en el siguiente, ahí mismo, dice, considerándote a ti mismo, que no seas tú también, seas tentado. Luego también dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es para que cuando haya una necesidad en la congregación, en la comunidad, nos apoyemos los unos a otros con oración, ¿verdad? Porque a veces algún hermano está pasando alguna necesidad o está sobrellevando una prueba o está pasando por un obstáculo. Entonces, en ese momento tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros para que así podamos apoyarlo con oración, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dice que cada uno tiene que hacerse una autoexaminarse para ver si sus obras están siendo bien y si no, tiene de qué gloriarse, no se gloríe uno, o sea, no se enaltezca a nadie. Dice, aquí dice que no nos cansemos de hacer el bien, que debemos de hacer el bien al prójimo siempre. Tenemos que hacer el bien al prójimo y mayormente a la familia de la fe. O sea, que también hay que procurar a nuestros hermanos en Cristo para también, pues, bendecirlos, ¿verdad? Si Dios pone en nuestros corazones apoyar a algún hermano en Cristo, hacerlo, ¿verdad? El que siembra para la carne dice que de la carne va a cosechar
corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo, vamos a cegar, o sea, cosechar vida eterna. Dice en el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún mismo, ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí una vez más exhorta a los hermanos a que no practiquen la circuncisión, ¿verdad? En el judaísmo. ¿Por qué? Porque eso es para agradar a la carne, o sea, para agradar que van a querer cumplir la ley de Moisés, pero la ley de Moisés, si fallas en en un solo precepto, pues haz de cuenta que eres transgresor de toda la ley. Jesucristo la cumplió toda sin equivocarse nunca en su vida, por lo cual somos libres de esa ley, de esos preceptos, ¿verdad? Pero ya no para obedecer a la carne, sino para obedecer al Espíritu, para satisfacer los deseos del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Dice en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de esto, de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, una vez más dice que Él ha muerto a los deseos de la carne, a los cuales debemos de morir nosotros, a los deseos de la carne, a dejar de satisfacer los deseos de la carne y morir, dice también, al mundo me he crucificado, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Este es el capítulo 6 y último del libro de Gálatas. Muy bonito, tiene varias cosas que pudimos ver. Vamos a preguntarle al hermano Jorge Luis. No se conectó hoy el hermano Jorge Luis. No, Bueno, hermana Yasmina Arévalo, su punto de vista. este, pues yo creo que la principal enseñanza es que ayuda y restaura a los demás con amor, ser responsable de tu propia vida delante de Dios. Lo que siembres hoy tendrá consecuencias mañana. No te rindas de hacer el bien. La verdadera identidad del creyente no está en cumplir rituales, sino en haber sido transformado por Cristo. Entonces, Gálatas enseña que la libertad que Cristo nos da es vivir como uno quiere, no es vivir como uno quiere, sino para servir a Dios y a los demás con amor, perseverando que el bien y viviendo como una nueva creación. Amén, gloria a Dios. Y hay un versículo aquí, Cristian, que ya lo tenía yo marcado. Ok, No me imagino que fue en la iglesia, que es el 6:9. el No nos 6. no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Amén, gloria a Dios. Exactamente, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego hace una énfasis y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues en la comunidad cristiana también tiene que haber fraternidad, tiene que haber amor, ¿va? También al prójimo, no importa que no sea cristiano, ¿va? También hay que practicar, hacer buenas obras, ¿verdad? Ayudándonos. Ahora vamos a preguntarle, creo que alguien más que quisiera agregar algo en esta noche. Es que recuerden que hoy es sábado, muchos hermanos no, Sí.
Si no se No sé conecta cuál los es. sábados. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Patricia. Dios le bendiga. Y tenía ratito de no conectarme ahí, sino un detalle otro. Y he tratado de seguir las lecturas como quiera, pero pues sí, precisamente hoy yo pensaba en eso, ¿no? De que hace poco me comenta alguien, es que Dios se ha portado muy mal conmigo. Entonces fue una frase que se me quedó como muy grabada. Y le digo yo, ¿y qué has hecho tú para agradarle a Dios? O sea, tú estás reprochando y diciendo que Dios se ha portado mal con... Dios me tiene muy abandonada. Esa fue la La frase. palabra. Dios me tiene muy abandonada. Y le digo, ¿y tú no tienes abandonado a Dios? O sea, esto que leímos en el ahorita, pues te enseña, ¿no? Más que nada que yo también o sea, había puesto atención en el 6:9 donde dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no y segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. En eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Muchas veces, pues, hacer el bien es una forma de agradecerle a Dios por las cosas que te da. Y en ese comentario que yo le hice a esa persona, le digo, ok, pues no te quejes, le digo, o sea, Dios me tiene muy abandonado, le digo, ¿y tú no tienes abandonado a Dios? ¿O tú qué has hecho? Por Dios, ¿verdad? O sea, tienes que tú también hacer algo, le digo, no es solo pedir y pedir, sino que también ocupamos, pues, dar un poquito. O sea, creo que es algo de lo que explica aquí, ¿no? Que tenemos que hacer el bien, que tenemos que, pues a lo mejor no todo el tiempo lo podemos hacer económicamente, ¿no? Pero una palabra, un algo de aliento, oraciones por alguien o algo así, más o menos. Eso es lo que yo entendí en este versículo. Amén, gloria a Dios. Muy, muy bonito tu punto de vista, hermana. Exactamente, no nos cansemos de hacer el bien, dice el hermano aquí, aunque no tengamos resultados inmediatos, siempre hay que hacer el bien, que a su tiempo llega la recompensa divina. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Yo, quiero que, por ejemplo, que la gente, se me olvidó, ya después llegué a la oficina y ya se me olvidó seguir con la historia en Instagram, pero si tú se calan, o sea, se calan, y en algún momento de tu vida se te aparece el pecado y tú lo rechazas, cualquier tipo de pecado, ya sea robar, agarrar, el pecado que tú quieras, y tú lo rechazas. Dios se da cuenta porque tú lo hiciste sabiendo que era la tentación, que era la carne, y Dios se da cuenta de eso y te recompensa, y grandísimamente, grandísimamente te recompensa. O sea, el aprender a rechazar. Ayer no estuviste, hermana, pero ayer hablaron de nos pusieron los deseos, de la carne, y uno lo mencionaban, borrachera, era un pecado, pero venía así escrito, o sea, borrachera. Entonces, bueno, yo no lo veía como pecado, como tal. ¿Verdad, Cristian? ¿Cuáles eran los de ayer? Aquí está en el mismo libro, en el capítulo 5 está todo. Mira, está a partir del versículo 19. Ujú. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos dejan, y yo digo, si tú te calas y en algún momento te llega uno de estos, pecados y dices, no, no lo voy a hacer. La primera te queda una satisfacción de no caí. Identifiqué perfectamente el pecado y la tentación y no caí. Eso ya es una satisfacción muy grande de que no te fallaste. Y la segunda es la recompensa de Dios de haber respetado su palabra. Y llegan, las recompensas llegan, o sea, las promesas llegan. Amén, gloria a Dios.
Gloria a Dios, exactamente. A ver, ¿Qué más dice? dice, a ver, ¿comentaron algo? Así. Dice, estos días hice muchos corajes y solo pedí a Dios que me quitara pensamientos que no debía tener y me salían versículos de perdonar y unos de callar que Dios se encargaría y preferí confiar mejor es desearle el bien a todos. Gloria a Dios, aleluya. Exactamente, hermano. Dice la palabra de Dios, no debemos pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Vencer con el bien el mal. En el libro de Romanos lo leímos y dice que la venganza es de Dios. Así es. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien más que quisiera agregar algo en esta noche de los nuevos? Con mucho gusto, si quieran opinar algo, adelante. Estamos abiertos para cualquier opinión y es de bendición. Igual si quieren alguna oración, una petición, Igual, igual si quieren hacer una petición, también con mucho gusto. yo creo que no, Cristian. Bueno, vamos a finalizar para que ya irnos a descansar todos los hermanos y si no sin antes darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió aprender y leer su palabra un día más. Mañana recuerden todos asistir a sus congregaciones porque hay que ir a adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Yo los invito a que todos asistan a la congregación que les quede más cerca. Es importante ir a alabar y adorar a Dios. En todo momento y en todo lugar podemos adorarlo y glorificarlo, pero hay casas de oración donde son dedicadas a alabarlo y a congregarnos los hermanos que creemos en Jesucristo y se dedica tiempo para adorar a Dios, ¿verdad? Y creo que es Bueno, importante porque es parte de cumplir las escrituras, que es ir a dejar el diezmo y esas exacto. cosas. El diezmo es una práctica que dice la Biblia que tiene bendición. Tiene Tiene promesa. bendición y hay promesa y es igual. En ese mismo versículo dice Jehová de los ejércitos, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. Obviamente dice probadme, o sea, no te dice si tú quieres, o sea, hazlo, ¿verdad? Pero pruébale, haz la prueba. Está diciendo Dios, haz la Y prueba. en todo, y en todo, es lo que les digo, o sea, cálense en algún momento de que digas, no, no lo voy a hacer porque estás identificando el pecado y no lo haces y, o sea, es lo que yo digo, cálense también en eso, para que vean las cosas maravillosas que vienen después de recompensa. Exactamente, por eso ahí en esa enseñanza dice, probadme, o sea, que viene siendo como cálenme, ¿verdad? Que háganlo para que veas. Entonces, es una práctica que no es obligatoria, no es obligatoria, para nadie es obligatoria, a nadie se le obliga, a nadie le dice que lo haga a fuerzas. Obviamente, los hermanos que ya sabemos, que ya hemos leído los capítulos y los versículos donde dice que se practica diezmar, obviamente, pues ya sabemos, ¿verdad? Pero hay hermanos que no saben, ¿verdad? Y entonces se puede malinterpretar, pero es una enseñanza bíblica, es una enseñanza bíblica. Así. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por un día más que nos permitió aprender y a escuchar su palabra, Padre. Yo le pido, Señor, que en esta noche, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que pudimos asistir hoy a esta reunión que hacemos cada día, Padre. Yo le pido, Señor, que bendiga el hogar de cada uno de mis hermanos, que también conceda los deseos y peticiones que hay en sus corazones, Señor, que les conceda paz, gozo y alegría, Señor. En sus manos nos encomendamos en esta hora, Padre. Le damos la honra, le damos la gloria, Señor, y le damos gracias, Padre. Todo, Señor, se lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Bueno.